grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí el oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoró. Señor. La palabra de Dios dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Juntos? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento, muy amables. Pues hoy es un día especial, ya lo hemos visto desde la mañana. Tenemos un culto especial siempre el día de resurrección a las 6 de la mañana. Es un tiempo en el cual nosotros recordamos cómo estas mujeres se levantaron tempranito antes de que apareciera el sol, muy de mañana, y fueron a buscar al Señor Jesucristo. Es algo que para nosotros es muy importante. Es la fecha que nosotros festejamos como cristianos en todo el mundo. Los domingos nos reunimos por una razón, hermanos. ¿Cuál es la razón de reunirnos el domingo? ¿Festejamos qué? Que Cristo resucitó. No es cualquier cosa. Es un día especial, un día de alegría para cada uno de nosotros. Debemos de tomarlo en cuenta y entender también claramente la idea de la resurrección. Jesucristo resucitó de entre los muertos y eso no es una cosa que a veces entendamos de manera clara nosotros. Hablamos de la resurrección, pero en la realidad no entendemos muy claramente de qué estamos hablando, y eso es muy importante. Cuando hablamos de la muerte, creo que todos tenemos más o menos una idea clara de lo que implica eso. Perder la vida, de lo que implica no respirar, de lo que implica que nuestro cuerpo pierda contacto con nuestra parte inmaterial. Entendemos esa parte un poco con respecto a la muerte. Es algo importante que nosotros todos podemos entender porque tenemos contacto continuo con la idea de morir. También entendemos lo que es esta vida, la que nosotros estamos disfrutando en este momento, porque finalmente pues es lo que conocemos. Pero la idea de la resurrección es una idea extraña para la mayoría de nosotros. A la mayoría de los cristianos, cuando les preguntamos, cuando usted muera, ¿a dónde irá? ¿Y qué contesta la mayoría? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿A dónde? Al cielo. Algunos dudan todavía. No, pues no sé, la verdad, hermano. No tengo idea. Pero en teoría todos deberíamos saber que al morir vamos ¿a dónde? Al cielo. ¿Y qué va a ir de nosotros al cielo, hermano? ¿Nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro cuerpo? ¿Qué va al cielo?
¿Qué me dicen? A ver, los que digan el espíritu, levanten su mano. Muy bien, bajen su mano. Los que digan el alma, levanten su mano. Muy bien, bajen su mano. Los que digan su cuerpo, levanten su mano. Muy bien. Ok, hermanos. ¿Saben qué va a ir de nosotros al cielo? Y esa es la idea de la resurrección. Esa es la idea clara de la resurrección. Al cielo va a entrar nuestro espíritu, nuestra alma, y aunque nos suene extraño, porque eso es algo que no tenemos en nuestra mente, también nuestro cuerpo. Jesucristo cuando resucitó, ¿nada más resucitó su alma? ¿No? ¿Nada más resucitó su espíritu? ¿Qué resucitó? Todo, todo completo. Y cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué ascendió al cielo? Su espíritu y su alma nada más. Ascendió todo su ¿qué? Su cuerpo. Ascendió físicamente. O sea, normalmente estamos acostumbrados a que esto, planteamos, esta es la parte material y la parte espiritual es otra cosa. Y el cielo es totalmente espiritual. Y no vamos a ver nuestro cuerpo allá, pero la Biblia enseña una cosa muy distinta, hermanos. ¿Para qué va a haber resurrección de muertos? ¿Sí me explico? ¿Para qué queremos levantarnos de la tumba en el último día cuando Cristo Jesús venga, cuando suene la trompeta final y los muertos ¿qué? Se levanten de sus tumbas? ¿Para qué? ¿No es suficiente con que se juzgue nuestro espíritu, nuestra alma? Por eso se levantan los cuerpos, hermanos. Por eso hay resurrección. Porque tendremos nuestro cuerpo, como cristianos, un cuerpo glorificado. Eso lo enseña la Escritura. La resurrección no es meramente morir para volver a vivir exactamente igual como estamos. Cuando se habla, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro en la Biblia, se nos habla de un hombre con un cuerpo físico igual que el de nosotros, que muere y está cuatro días en la tumba y ya apesta, ¿no? Yede le dice, no, ¿para qué vas a abrir la tumba, Señor? Si ese hombre ya yede, déjalo. Y Jesucristo lo levanta, ¿sí? Pero esa resurrección no es igual a la de Jesús, porque ese hombre volvió a la vida, pero ¿saben una cosa? Ese hombre tarde o temprano se iba a volver ¿a qué? A morir. Tarde o temprano se murió. Pero la resurrección en Cristo Jesús es una resurrección para vida ¿qué? Eterna. ¿Para vida qué? Eterna. Hoy nuestro cuerpo, estamos acostumbrados y lo entendemos. Bueno, los jóvenes no lo entienden mucho, yo ya estoy en ese periodo en el que ya lo voy entendiendo muy claramente, ¿no? Cuando era joven, yo pensaba que mi cuerpo pues, resistía todo, ¿no? Y me aventaba así de alturas grandes y caía y se me doblaban las piernas y en 2-3 días mis pies ya estaban como si nada, se me hacía un esguince, no pasaba nada, ¿no? Me golpeaba y no pasaba nada. Me subía a las peceras y me iba colgado de la pecera. Decía, total, si me encuentro un poste no pasa nada. Y un día sí me encontré con un anuncio y pum, me di ahí. Pero me levanté luego, o sea, todo golpeado y todo, me levanté y dije, no pasa nada. Pero ahora ya estoy en la edad en la que cualquier cosita, ahora que ando en la bicicleta, me caigo de la bicicleta, hermanos, son semanas para recuperarme de una caída. Ya no es lo mismo, y yo sé que según pase el tiempo, ya no va a ser de la bicicleta, voy a caer de mi zapato, ¿no? Así, pum, de lado, y ya con eso va a ser suficiente para que mi cuerpo padezca. Nuestro cuerpo se tiende a deteriorar, nuestro cuerpo tiende a morir, pero un cuerpo resucitado es un cuerpo en un sentido eterno. Cristo Jesús cuando resucita inaugura una era completamente distinta y eso es lo que todo el mundo alegaba en ese entonces. Los griegos hablaban de una eternidad en el sentido del alma, pero ellos entendían justamente lo mismo que estábamos diciendo ahorita, que cuando nos morimos, pues nuestro espíritu queda ahí en el aire, ¿no? Y por eso hablamos de fantasmas y de ánimas y cosas de ese tipo, ¿no? Pero esto no es lo que habla la Biblia, hermanos. Lo que habla la Biblia es de una resurrección completa del ser humano. El ser humano fue creado por Dios, tomó polvo de la tierra y sopló ¿qué? Aliento de vida y creó un ser humano. Pero ese humano está constituido de esas partes, una parte física y una parte espiritual que Dios aporta. Y el cuerpo de Adán, en un sentido original, estaba hecho para vivir
eternamente. No estaba hecho para morir. Pero Adán, por su pecado, encontró el castigo. Y el castigo es claro, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte física y también la muerte espiritual. Eso es lo que entendemos en un sentido de resurrección. Cuando hablamos de Cristo Jesús, de eso hablamos. No es una vuelta a la vida nada más. Además, es una vuelta a la vida distinta. Es volver a la vida en un sentido que nosotros no alcanzamos a entender hoy. Porque hemos nacido en el pecado, hermanos. Así nacimos, desde niños. Y lo hemos dicho muchas veces. Usted dele un juguete a un niño que le gusta el juguete al niño. Y de repente le digo, ¿me das tu juguete? ¿Y qué dice el niño? No, mío. Nada más, saben decir dos cosas, ¿no? Pero con eso es suficiente. Mío. Y se lo quieren quitar y el niño dice, no. Porque el niño empieza a ser egoísta ¿desde dónde? Desde chiquito, ¿no? Desde chiquito el niño tiende a... Y tal vez no entiende lo que es el pecado, pero tiene esa tendencia. Todos los seres humanos estamos envueltos en el mal. Pero en el día de la resurrección, hermanos, ¿qué creen? Eso ya no será una influencia en nosotros. Nosotros tendremos un cuerpo no solo glorificado, sino completamente santificado. Y como Cristo resucitó, nosotros también vamos ¿a qué? A resucitar. Y eso es maravilloso. No sé qué ha pensado usted con respecto al cielo y al futuro, pero es distinto de lo que muchas veces hemos considerado. La vida eterna no es una vida aburrida, porque también muchos piensan, ¿qué voy a hacer en la vida eterna? Pues voy a estar en el cielo, me van a dar un arpa y voy a estar tocando todo el día, ¿no? Para los que son músicos, qué padre, ¿no? Para los que no son músicos, pues tendrán que tomar clases, ¿no? Pero no es así la vida eterna, hermanos. La Biblia describe también cómo ha de ser nuestra vida sirviendo al Señor en el cielo. Y la parte principal de lo que nosotros haremos será proclamar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la tierra a todo el universo. Porque hay cosas que nosotros no entendemos, pero el universo hay cosas que menos entiende. Los ángeles entienden claramente lo que es la santidad, por ejemplo. Ellos entienden qué es ser santo, no conocen el pecado, los ángeles. Bueno, los ángeles caídos sí, los demonios. Pero los ángeles que viven al lado de Dios no saben lo que es el pecado. Ellos entienden perfectamente la santidad, nosotros no la entendemos. Pero sabe una cosa, los ángeles hay una cosa que no entienden, y es el amor de Dios. Ellos no lo entienden, pero nosotros no solo lo entendemos, nosotros lo entendemos porque lo vivimos y lo experimentamos, y vamos a tener vida eterna simplemente por el amor de nuestro Señor. Y de eso vamos a testificar durante siglos y siglos en todo el universo. Esa será gran parte de nuestro trabajo. La Biblia nos describe estas cosas. Hoy nosotros, tal vez como cristianos, hablemos de que creemos realmente en Cristo Jesús. Sin embargo, hay que considerar esto, hermanos. A veces nuestra fe no es tan firme ni tan clara, y por lo tanto caemos en ciertos problemas y errores, y algunos solo miramos lo inmediato en la vida como cristianos. En parte este pasaje nos habla de esto, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, y pongamos mucha atención en esta idea. La palabra del Señor nos dice ahí en versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aquí el apóstol Pablo nos pega con todo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Muchos de nosotros, cuando hablamos de Cristo Jesús a las personas, predicamos un evangelio limitado, hermanos, muy limitado, muy rebajado. Porque no solo hablamos en un sentido de salvación, en un sentido corto, hablamos también de las grandezas de Dios en un sentido muy pequeño. Cree en el Señor Jesucristo y se acabarán tus problemas. ¿Mis problemas en dónde? ¿Aquí en la tierra? La tierra es un asunto limitado. Nuestros problemas en la tierra son cosas que van a pasar pronto.
¿Cuánto tiempo va a durar el problema que usted tiene? ¿60 años? ¿70 años va a durar ese problema? ¿100 años va a durar ese problema? Comparado a la idea de la eternidad, ¿100 años qué es? Nada. Para eso creemos en Cristo Jesús, hermanos, para librarnos de algo que no dura nada, aunque nos suene extraño, porque les apuesto que ninguno de sus problemas ha durado 100 años, ni 50. Bueno, si se casó a lo mejor sí, ¿no? Puede que tenga un problema de 50 años. Pero la verdad es que nuestros problemas no duran tanto, hermanos, y tenemos que tener muy claro eso en nuestra cabeza. La resurrección no nos habla de estas cosas. La resurrección, a veces cuando hablamos de Cristo Jesús, hablamos de manera limitada también en estos sentidos. Hablamos de sanidad de nuestro cuerpo, nada más. Cristo viene a sanarte y hasta ahí se acaba nuestra situación. Cristo viene a darte abundancia económica. Hermanos, no os hagáis tesoros ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, tesoros eternos, porque nuestra mirada ya no está en las cosas pasajeras de la tierra. La idea de la resurrección pone nuestra mirada más allá de la muerte. Y es algo muy importante que nosotros como cristianos debemos tener, porque nuestra mirada siempre es limitada y solo miramos lo inmediato que está pasando aquí alrededor de nosotros. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? Aquel muchacho que está en la universidad o en la escuela, el niño que está en la escuela y dice, mamá, ya no quiero ir a la escuela. ¿Y por qué no? ¿Cuándo no vas a ir a la escuela? Ya nunca voy a ir a la escuela, nunca. ¿Por qué? Porque un amiguito me ve feo. ¿Y eso qué? ¿Va a acabar toda su educación? ¿Va a echar a perder toda su vida porque alguien lo ve feo? Así es la vida del cristiano, hermanos. A veces vemos problemas que parecen enormes, pero en comparación a la vida eterna, ¿qué es eso? Nada. Y el cristiano está limitado en su visión cuando la resurrección pone nuestra mirada mucho más lejos. Esta barda que a veces ponemos nosotros que se llama muerte, parece que ahí se acaban las cosas. Pero atrás de esa barda hay un universo enorme, gigantesco. Ahí en uno de los devocionales que puse en la semana, me gusta mucho cómo escribe C.S. Lewis. Y una de las cosas que él pone dice que nuestra vida es como un libro escrito por Dios. Y lo que estamos viviendo apenas es la portada del libro, hermanos. Apenas estamos en la portada. Todo lo demás del libro está por verse, no en esta vida, sino en ¿qué? En la resurrección. En la resurrección veremos miles de cosas más. Esto es una cosa absolutamente limitada a lo que estamos viviendo hoy. Y como cristianos, aunque nos suene un poco extraño, y quizás parezca que no estamos hablando de esto, cuando la Biblia nos dice que algunos hablan como que no hay resurrección, en realidad a veces así vivimos, como si la resurrección no existiera, como que la vida del cristiano es solamente aquí y ahora. Y eso es un terrible error. También hay cristianos que de alguna forma lo niegan. Es fácil, aunque nos suene un poco extraño, es fácil reconocer que Cristo nació, porque eso lo hacen todos los seres humanos, ¿o no? Todos nacimos. ¿Y usted de dónde nació? ¿De una mujer? ¿Sí o no? ¿Qué tiene de raro? ¿Jesús nació de una mujer? Sí, igual que nació hace 2000 años, pues sí, puede ser que sí. ¿Y que Jesús anduvo predicando el evangelio? Pues sí, sí lo acepto también. Y fue un gran maestro, un maestro como no ha habido ninguno. Es más, el mejor maestro del mundo ha sido Jesús, lo acepto. Y que Jesús fue a la cruz del Calvario, también lo acepto, porque era un enemigo político tremendo de los romanos. Entonces lo quisieron matar. Y los judíos lo veían como un enemigo en el sentido religioso, lo quisieron matar. Jesús fue a la cruz, sí lo acepto. Pero ¿sabe qué? Al tercer día volvió a la vida. Ah, caray. Ah, caray, pues es que eso ya es más dudoso. Y ahí empezaron, aunque suene raro, ¿no? Las famosas fake news. ¿Dónde empezaron? ¿No se acuerda qué pasó cuando Jesús resucita? Lo primero que hacen buenos políticos, hay que poner fake news, díganle a los hombres que estaban ahí cuidando, denles dinero y que digan que llegaron los apóstoles y se robaron el cuerpo de Jesús.
no resucitó, se lo robaron. Y desde entonces todavía los judíos hasta hoy siguen diciendo, no, Jesús no resucitó, se lo robaron. Tan fácil que era entre 12 acabar con quién sabe cuántos soldados, ¿no? Bien que pudieron acabar con todos y se robaron y cargaron el cuerpo de Jesús y se lo fueron y lo escondieron y nadie lo encontró. Y después lo vieron muchas gentes porque muchos vieron a Jesús resucitado. Ah, caray, pues es que buscaron uno que se parecía, ¿no? Al cabo hay muchos gemelos en el mundo, ¿no? Se disfrazaron, pensaron que era Jesús. Otros dicen, no, Jesús no se murió en realidad. Quedó clavado en la cruz, se deshidrató, le salió sangre, lo golpearon, lo azotaron, su cuerpo estaba destrozado, lo metieron en la tumba y ya cuando estaba en la tumba, como ya llevaba 3 días, pues como que se recuperó, movió la piedra y se salió. Aunque no suene ridículo, hay gente que dice eso, ¿sí? Y hay cristianos, peor aún, que piensan estas cosas. Sí puedo creer en que Jesús nació, sí puedo creer que Jesús predicó, sí puedo creer que Jesús hasta sanó gente, sí puedo creer que Jesús murió en la cruz, pero creer que resucitó es algo ya demasiado, dicen algunos. ¿Sabe una cosa? El cristiano jamás puede pensar eso. El cristiano tiene que poner su mente muy clara. La base de nuestra fe, en muchos sentidos, está en el punto de la resurrección, y lo dice el apóstol Pablo aquí. Muchos hombres a lo largo de la historia han querido ir en contra de esta idea y han buscado por todos lados cómo comprobar que Jesús no resucitó, porque la Biblia lo dice. Si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nuestra fe, ¿qué es? Es vana, no sirve de nada, porque podemos tener a un hombre magnífico, un gran maestro, un hombre que incluso murió en la cruz, pero si quedó en una tumba, es mentira todo lo que dijo. Es mentira todo lo que dijo. Pero la Biblia nos afirma claramente que Cristo resucitó, y no solo la Biblia, sino los hechos históricos lo manifiestan y lo comprueban. Cristo Jesús no se quedó en una tumba. Cristo Jesús resucitó, y no resucitó en el sentido que dijimos hace rato, de volver a la vida para después morir. Tomó un cuerpo glorificado y vive eternamente a la diestra del Padre. Y hoy está presente también en un sentido espiritual en el corazón de cada creyente. Cristo vive y no lo debemos olvidar. Nuevamente dice la palabra del Señor, 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Punto número 1, hermanos. ¿Qué es lo que usted sale a decirle a la gente a la calle? ¿Qué le va a decir usted a las personas en la calle? Porque muchos predicamos cosas que no tienen que ver con la resurrección de Cristo. Ya lo dijimos hace rato. Llegamos con las personas y no predicamos que Cristo resucitó. Por eso nuestra predicación a veces es vana. Salimos a predicar, ¿tienes un problema? Aquí se arreglan tus problemas. Pero eso no es el punto. Cristo resucitó y la gente lo debe de saber. Y eso es importantísimo. No lo olvide. Salimos a predicar y le decimos a las personas muchas cosas bonitas. Pero ¿sabe una cosa? Lo principal, Cristo vive y Cristo resucitó. Tenemos un Dios vivo que existe hoy y que está ligado con los seres humanos para siempre. Que tomó un cuerpo humano y cuando le veamos en el cielo, ¿cómo lo veremos? Con un cuerpo ¿qué? Humano. Lo reconoceremos, lo veremos, incluso miraremos sus ¿qué? Sus heridas en el cielo. Por ahí dicen muy claramente, ¿no? La única obra humana que estará en el cielo, ¿cuál será? Pues las heridas de Cristo. Todo lo demás que el hombre haya hecho queda atrás. Cristo Jesús estará en el cielo y lo veremos y lo reconoceremos. Eso es cierto, eso dice la Escritura. Y le miraremos ¿qué? Cara a cara. La cara que miraremos es la cara de Jesús. Y allí estamos ligados con Él, emparentados con Él para siempre. Él ahora es un hijo también de Adán. Cuando Cristo Jesús nació en la tierra, se emparentó con los seres humanos. Dios es totalmente Dios, Cristo es totalmente Dios, pero también 100% ¿qué? Hombre. Por eso estamos ligados.
Y cuando Jesús resucitó, nos puso un ejemplo de lo que va a ocurrir con nosotros exactamente igual. Así como Él resucitó físicamente, también resucitaremos físicamente. ¿Qué sale usted a predicar? De modo que todavía seguimos pensando, no, pues yo voy a ser un espíritu, me va a juzgar Dios mi alma, me va a juzgar Dios mi espíritu. ¿Y entonces para qué resucita? Usted va a resucitar un día. Y yo también. Y esa es mi esperanza. Y no voy a resucitar con un cuerpo igual al que tengo, ¿no? De por sí, pues mi esposa dice, está re feo, ¿no? Resucitaré con un cuerpo perfeccionado. Un cuerpo perfeccionado. Y es algo que no debo olvidar. Nuestra predicación se vuelve vana si no hablamos de que Cristo Jesús resucitó. Lo dice aquí. Si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Y por qué decimos que es vana nuestra fe? ¿Qué espero hacia el futuro? ¿Qué espera usted al futuro? Si usted lo que espera al futuro es, Dios va a resolver mis problemas, un día se va a morir. ¿Y sabe una cosa? Si Cristo no resolvió sus problemas y se muere, ¿qué cree? Pues ya muertos se solucionan sus problemas. Pero el problema no es todo. Ya una vez muerto tenemos un problema muy distinto. Y es el juicio delante del Señor. Yo vengo a predicar que Cristo resucitó y que me dio salvación y vida eterna en su nombre por su muerte en la cruz y por su ¿qué? Su resurrección. Recuérdelo siempre. ¿Cuál es su fe? ¿En qué cree usted? Si solamente cree usted que Jesús fue un gran hombre, pues entonces su fe está totalmente incompleta. Tenemos fe en Cristo Jesús, en un ser resucitado, en alguien que vive. Creemos en la resurrección de Cristo Jesús de manera principal. ¿Por qué nos reunimos el domingo? ¿Por qué festejamos el domingo? ¿Por qué tenemos este día como importante? Por una sola razón. Y es porque Cristo ¿qué? Resucitó y porque Cristo vive. Por eso me reúno el domingo con mis hermanos y no se me debe olvidar nunca. El punto principal como cristiano que no debo olvidar es que Cristo resucitó de los muertos. El versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Si usted no está predicando la resurrección de Cristo, entonces usted es un falso testigo. Usted está haciendo está testiguando algo que usted no cree. Nuestra fe está aquí, en la resurrección del Señor. Es el punto focal que todo cristiano no debe olvidar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en realidad conservamos ese pensamiento muy arraigado dentro de la religión tradicional de nuestro país, muy católico? Y cuando dicen Jesús, usted piensa en una figura clavada en la cruz eternamente. ¿Cuántos de nosotros ponemos ahí nuestra mirada? ¿Cuántos de nosotros no pensamos en Jesús solamente así? Cuando en realidad nuestra mente debe estar clavada en un Cristo Jesús distinto, un Cristo Jesús triunfador que acabó con la muerte, que nos dio vida eterna y que está ahora a la diestra del Padre. En alguna ocasión también ya me había tocado predicar en Domingo de Resurrección y yo hablaba del Jesús que encuentra Juan en el primer capítulo de Apocalipsis. Juan, el hombre que conocía a Jesús tan íntimamente, que era el discípulo amado, que el que había visto tantas veces a Jesús y que inicia su primera carta del apóstol Juan. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos tocante a ¿qué? Al verbo de vida, al Jesús que yo conocí, dice Juan, de ese le estoy hablando, al que toqué, al que vi, al que escuché con mis manos, con mis ojos, con mis oídos. De ese les vengo a hablar. Y cuando se encuentra con el Jesús resucitado en Apocalipsis, ¿qué hace Juan? Cae al suelo, porque es tanto el poder, tanta la magnificencia de Jesús, que no le queda más que tirarse al suelo, lleno de miedo, porque Jesús es tremendamente poderoso. No es aquel ser que de manera humilde quedó simplemente en una cruz. Cristo está lleno de poder en el cielo, y eso solo lo podemos creer si Jesús resucitó. Si no, su fe es vana y usted no sé en qué cree. Necesitamos reafirmar
nuestra fe en el sentido de la resurrección, hermanos. También dice la palabra del Señor, versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ah, caray, esto sí está terrible. ¿Sabe una cosa? Si Cristo no resucitó, usted sigue siendo tan pecador como el primer día. A usted Cristo Jesús no le ha perdonado absolutamente nada, porque todo lo que dijo Cristo Jesús es una vil mentira. Si Cristo no resucitó, es mentira todo lo que creemos aquí, es mentira todo lo que estamos cantando aquí, es mentira todo lo que estamos haciendo en este momento. Y más de una vez me ha tocado predicar en los funerales. Y cuando estoy en el funeral, a veces les digo a las personas, si usted no cree en estas palabras de Cristo Jesús, mejor váyase a su casa. ¿Para qué está aquí velando a un muerto que simplemente está ¿qué? Muerto, y que mañana va a seguir ¿qué? Muerto, y pasado, y después de 100 años y 1000 años seguirá eternamente muerto? Pero si usted cree que Cristo Jesús resucitó y que esa persona que se encuentra en el ataúd creyó en Cristo Jesús, podemos creer las palabras de Jesús, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Y entonces no se vuelve vano el estar en ese lugar. Simplemente sabemos que a esa persona le veremos en el cielo. Las cosas cambian. Nuestra fe se afirma. Nos volvemos cristianos verdaderos cuando miramos en la resurrección de Cristo nuestra propia esperanza, pero también el perdón de nuestros pecados. Cristo Jesús murió para darle perdón a usted y resucitó para completar la obra. Usted ya no está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Usted ahora recibió vida en Cristo Jesús. Él le dio vida a través de la resurrección. La palabra de Dios aquí lo dice. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, lo que decíamos. ¿Usted piensa que algún familiar suyo creyó en Cristo y que se va al cielo? ¿Pero usted no cree en la resurrección? Pues olvídese de su pariente, porque ni va a resucitar su pariente, ni va a resucitar usted. Ponga su fe en Cristo y entienda las cosas como son. Y llegamos al punto focal de este pasaje. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cristo, hermanos, no es una esperanza solo para esta vida, como muchos la ven. Aún muchos cristianos ven a Cristo como la esperanza solo para esta vida, sin mirar más lejos. Vemos a un Cristo Jesús limitado, que abarca solo el mundo material que nosotros miramos en este momento, que abarca las vanidades que están delante de nuestros ojos. Vemos un Cristo Jesús que está preocupado más por los bienes materiales que me va a dar. Hay muchos miran a Jesús así, y su oración está limitada a eso. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, y de ahí no nos sacan. No es lo material, no es lo inmediato, no es lo que vemos con nuestras manos. Es algo eterno, es algo que implica la salvación, es algo que implica el cielo. Eso es Cristo Jesús. Y muchos simplemente podríamos poner este pasaje. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cualquier persona nos puede ver con lástima. Cuando la gente nos ve entrar aquí al templo, aquel que no conoce de Cristo, aquel que no cree que Cristo resucitó, cuando nos mira, ¿qué creen que piensan de nosotros? Ay, pobre tonto, mira cómo entra a perder su tiempo, cómo todavía tiene fe en esas cosas primitivas. Míralo, tan inculto. Él piensa que puede cantarle a alguien como si estuviera vivo. Eso piensan de nosotros. Si usted cree que Jesús no, también puede pensar eso de los demás. Somos dignos de conmiseración, ni siquiera de burla, hermanos. Literalmente, de lástima. ¿Qué lástima me dan los cristianos? Velos ahí cantándole a Jesús.
Uno de los primeros escritos históricos que hablan de los cristianos fuera de la Biblia, escrito por un general romano. Y cuando da su informe sobre los cristianos, dice que se reúnen en las noches allí en las catacumbas de Roma y que se ponen a cantarle a un tal Jesús como si estuviera vivo. Así escribe él. Se ponen a cantarle a Jesús como si estuviera vivo. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros como creyentes entendemos algo importante. Ese general se murió hace casi 2000 años y Cristo está vivo. Y eso es lo que nos da el impulso para seguir adelante. Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, difícilmente esos 12 hombres, bueno, menos, esos 11 o 10, que se fueron a esconder cuando Jesús lo fueron a crucificar. ¿Qué hicieron esos apóstoles? ¿Qué hicieron? Le preguntaban a Pedro, ¿tú eres uno de los Galileos? ¿Y qué decía Pedro? Yo ni lo conozco. ¿Quién sabe quién será Jesús? Yo no soy de ellos. Y los demás apóstoles ni siquiera fueron a acercarse a ver dónde estaba Jesús, se fueron a esconder. ¿De dónde le salió valor a esos hombres? ¿De dónde creyeron que era cierto? Si no es haberse encontrado cara a cara nuevamente con Jesús y darse cuenta de que todo lo que les había dicho era absolutamente cierto. Y hoy para nosotros también puede funcionar exactamente igual. Porque muchos de nosotros tal vez le daríamos la espalda a Jesús porque en la realidad no creemos en un sentido de la resurrección. Nos parece simpático pensar en Jesús. Nos parece agradable buscar a alguien que nos ayude en el momento que necesitamos. Pero cuando pensamos en la salvación, en la vida eterna, en algo diferente, ¿sabe una cosa? Muchos le daríamos la espalda al Señor. Pero cuando comprobemos que la idea es real, cuando veamos a Jesús regresando en gloria con su ejército celestial y nos tiemblen los pies y nos caigamos al suelo y nos pongamos de rodillas para adorarle, ya será demasiado tarde. Usted necesita creer que Cristo resucitó y permitir que eso transforme su vida como lo hizo con los apóstoles. Dice la palabra del Señor finalmente, versículo 20. Mas ahora, y afirma el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primero que resucitó. Pero ¿sabe una cosa? Detrás de él vienen miles y miles y yo me quiero apuntar ahí. Yo me apunto ahí. Resucitaré con Cristo. Resucitaré con Cristo. No lo olvide. Hace un par de días me habló un hermano y me preguntaba, ¿qué es más importante? ¿El nacimiento de Cristo o la muerte de Cristo? Y yo me puse así, híjole, pues no puedo decirte, ¿no? Porque si Cristo no nace, pues no muere. Y si Cristo no muere, pues nunca va a regresar a la tierra, ¿no? Y si Cristo no nació, pues nunca iba a predicar. No puedo decir que es más importante, hermanos. Pero sí puedo decir que es en un sentido crucial la idea de la resurrección. Porque tal vez usted puede creer lo que dijimos antes, que nació Jesús, sí, cualquiera lo acepta. Sí, nació y ponle el año que quieras, y sí le creo que nació, y sí le creo que anduvo predicando, y sí le creo que hizo milagros, y sí le creo que murió en la cruz. Pero de que resucitó y va a regresar, sí lo quiero ver. ¿Sabe una cosa? Yo también lo quiero ver, pero porque sí lo creo, sí lo creo. Cristo Jesús resucitó, y no es una necedad, no es simplemente que creo para reafirmar algo que no quiero negar. No es que no me quiera echar para atrás en mis ideas, simplemente la evidencia de parte de Dios es demasiado clara. Y Cristo Jesús vive, porque vive también en mi corazón y ha transformado en mí lo que nadie podría. Hoy puedo creer en Cristo Jesús. La resurrección entonces cada domingo, hermanos, no piense que es un día más. El domingo es la renovación de esta idea en mí. El domingo es recordar una y otra vez, Cristo resucitó. Y venir y cantar al Señor con todo el ánimo. Cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores en la realidad. No un Cristo muerto, no un Cristo derrotado, sino un Cristo victorioso sobre el principal enemigo del ser humano. Porque siempre lo hemos dicho, y lo dice incluso pues nuestro refranero mexicano, todo tiene solución menos, así decimos,
Pero ¿sabe? En Cristo la muerte está derrotada. La muerte fue vencida. Y a todos esos que adoran a una imagen allí y que piensan que llevándole a la muerte regalos van a obtener cosas, se les olvida que hay algo inmensamente más grande. ¿Y ese quién es? Cristo Jesús. Porque venció a la muerte no una vez, la venció para siempre. Está completamente derrotada. Y por eso Pablo también escribe: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Bríncale, ven acá. Cristo ya te acabó. Cristo te venció. Y si un día me tengo que morir, no tengo miedo. Porque Cristo me dio vida eterna. Y así el cristiano debe vivir. No con miedo a la vida. Porque la vida es lo único que le espera. No con miedo a la muerte. Porque la muerte es un paso sencillo para alcanzar la vida eterna. Y entender esto también. Su vida eterna no empieza cuando se muera. Su vida eterna empieza cuando creyó en Cristo Jesús. Allí empezó su vida. Allí empezó su vida. Así que usted ya está viviendo, si ya creyó en Cristo Jesús, ya está viviendo la vida eterna. No porque yo lo diga, sino porque lo dijo ¿quién? Cristo Jesús. Así es. Hoy nuevamente recordarlo y guardarlo bien fuerte en mi corazón y sacarlo una y otra vez siempre que el pecado venga sobre mí y me atosigue y me empuje a vivir mal. Debo recordar que yo ya nací para vivir eternamente de una manera distinta. Cuando el mundo me empuje a vivir como el mundo quiere, debo recordar que yo ya no pertenezco a este mundo, yo pertenezco a la vida eterna, pertenezco al cielo y le pertenezco a Cristo Jesús. Cuando Satanás venga y ponga en mi cabeza tontería y media como esta, Cristo Jesús no resucitó. Tengo que recordarle una y otra vez que Jesús le venció y punto. No preciso discutir ni un argumento más. Cristo Jesús es todo en mí. Y por su resurrección, porque Él vive, vosotros también viviréis. Dios les bendiga, hermanos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién
cuando tu cuerpo resucitó. Este silencio